La formación integral tiene como objetivo dar lugar a un lenguaje artístico completo, profundizando en todas las áreas que abarcan la interpretación y el arte dramático, aunando la formación textual, corporal, la formación técnica, teórica y artística, incluyendo las prácticas escénicas y conocimiento de la industria, formando actores y actrices capacitados profesionalmente. En estos 4 años formativos nos centramos en que las personas adquieran una buena base, cimientos fuertes y apoyos claros, para después sumar el entrenamiento sobre la técnica y las mecánicas del oficio en sus distintas modalidades y ser capaces de sostenerse en acción con apertura. Apertura de corazón para empatizar con los personajes, apertura de expresión, de transmisión para que el mensaje llegue a un público y apertura de visión para interpretar más allá de la forma y de las palabras. Nosotros armonizamos palabras, sonidos, movimientos, emociones, luces y espacios. No hay texto sin cuerpo. No hay texto sin cuerpo. No hay texto sin cuerpo. Sin cuerpo. No hay texto sin cuerpo. El personaje cobra vida cuando lo encarnamos, cuando esa composición toma cuerpo en nuestro cuerpo. Y las palabras escritas suenan a través de nuestro aparato vocal. Las emociones e inquietudes del personaje, que no las del actor, se expresan a través de nuestro tono de voz, nuestra respiración, nuestro nivel de tensión muscular, nuestra postura, nuestros gestos y miradas. Hacemos hincapié en el conocimiento y entrenamiento del instrumento. En los apoyos, seguridad, fuerza, cohesión de grupo, impulsos, acceso a la emoción. Trabajamos la plasticidad y conciencia corporal. Conciencia física, respiratoria y sonora. Y esto para llegar a la liberación de vibraciones y apertura del canal. Proyección, afinación, agilidad y rango vocal. Aumentamos nuestra conciencia espacial, así como nuestra musicalidad y coordinación. Trabajamos para construir bases actorales que nos permitan jugar en serio y despegar el imaginario. Descubrimos la naturaleza de la verdad de la ficción, sosteniendo el vuelo en acción. La gestión energética, la salida expresiva, la transformación y dirección de la emoción y conseguir el dominio de las herramientas corporales para la composición y encarnación de personajes. La encarnación de la locura, lo salvaje, la sexualidad, las polaridades, lo masculino, lo femenino. El comportamiento y la relación con los impulsos en el realismo y en el naturalismo. Descubrimos instinto, emoción y mente en el universo de Shakespeare. Trabajamos lo técnico y lo coreográfico dentro del arte de la esgrima escénica. Posiciones, la recepción de heridas y la sonoridad durante la pelea. Para así acceder a los cuerpos de diferentes épocas y culturas. Interpretar lo que hay más allá de las palabras. Para llenar de contenido estos cuerpos y habitar los distintos universos, necesitamos profundizar en la comprensión literaria, haciendo especial hincapié en el texto, la palabra y la poética. Desarrollar la empatía por los personajes y sus circunstancias, qué sienten, qué piensan, cómo piensan, qué dicen, qué no dicen y cómo se expresan, también a través de la palabra y el lenguaje hablado, y cuál es su universo poético. Descubrimos y conocemos una selección de autores representativos de la historia, haciendo una inmersión en cada uno de ellos. Nos adentramos en el teatro contemporáneo norteamericano y abarcamos asuntos universales tales como el amor, las adicciones, la sexualidad, la violencia, la muerte. Profundizamos en el teatro español y la generación del 27. Conocemos el origen del realismo y naturalismo en el teatro ruso de los siglos XIX y XX. Analizamos y comprendemos los soliloquios en el mundo del teatro isabelino. Y abrimos la mirada hacia la poética y las figuras retóricas. La interpretación es Juego y es técnica. La interpretación es juego, técnica. Aprendemos a trabajar y analizar textos, sacar la estructura dramática, la curva del personaje, aprender a tomar decisiones que vayan a favor de la interpretación, entrenando el manejo de las herramientas y los recursos imaginarios para componer y encarnar personajes, generando la capacidad de sostener los personajes durante la acción y llegar a desarrollar la intuición para dar dirección al imaginario. Descubrimos y conocemos herramientas técnicas y mecánicas del oficio del teatro
y del audiovisual, así como el manejo de recursos imaginarios para componer y encarnar personajes. Y desarrollar la capacidad de sostener los personajes durante la acción. Aprendemos a abordar cualquier texto sin dañarnos, generando flexibilidad y destreza en el registro de nuestra voz para dar expresión a las múltiples sutilezas del sentir y del pensar humano. Trabajamos una pieza solista y aplicamos la técnica de interpretación y la técnica vocal en el canto. Conseguimos dominar los elementos de la situación dramática mediante el análisis e interpretación de textos y personajes. Subtexto, acción interna, acción física y dianas. El arte es cultura y es historia. El arte es cultura y es historia. El arte es cultura y es historia. Despertar la curiosidad de nuestro artista y desarrollar el gusto por el conocimiento, la investigación y los lenguajes narrativos. Cultivar la cultura es algo fundamental para la formación artística, para llenarnos de contenidos históricos, míticos, imaginarios, y nutrirnos de ellos para posteriormente ser quienes contemos las historias, acontecimientos, relatos y leyendas. Y estudiar la psicología del comportamiento de las personas es la base para un trabajo actoral realista y una puerta a la empatía y a la profundidad de los personajes. Daros a conocer a los jóvenes actores, a nuestros mayores, a los que lo hicieron antes que nosotros. Mucho de lo que pensamos sobre nosotros mismos se ha construido en esas obras en las cuales descubrimos por qué yo soy Macbeth, por qué yo soy Medea, por qué yo soy Hedda Gabler. Leer textos, hablar del contexto histórico y sobre todo aprender a empatizar con personajes que nos parecen lejanísimos e imposibles. Finales del siglo XIX hasta los comienzos del siglo XXI, la irrupción del realismo, pasando por las vanguardias, por el surrealismo, por el expresionismo, por el teatro contemporáneo y con toda la mirada al teatro postdramático a partir de los años 70. Veo un poco la evolución de los distintos arquetipos y de los distintos personajes estereotipos, de cómo se han ido modulando y variando acorde a las modas y los estilos que van surgiendo en cada época. De esta forma vemos no solo una evolución de la interpretación, no es una evolución en el trabajo del actor, sino también una evolución del lenguaje cinematográfico en sí. ¿En qué consiste el resto del trabajo de las profesiones del sector audiovisual? Para entender cómo funciona el cine y la televisión en este país. Estudiamos la psicología del comportamiento y la psicología del cuerpo. Para que la creación sea un hecho artístico, tenemos que llegar a trascender la técnica. Nos encontramos ante la tarea de interpretar una obra artística que en nuestra disciplina es un texto con sus personajes, su universo y su poética. La armonía es la parte más compleja y bella del arte. Es aquel paso final en el que la técnica se sublima, surgiendo el arte. Y debemos sostener ese vuelo encontrando la armonía entre todos los elementos en juego. La armonía del grupo a través de piezas corales. Creamos y ahondamos en coreografías de movimiento que nos ayudan a conectar con los asuntos universales y con el mundo del autor. Amplificamos las destrezas ya adquiridas en la FCA, nuestra formación corporal, haciendo foco en las danzas, su arte y sus culturas, comenzando por las raíces. Es una danza que nos conecta, contiene lo profundo, lo espiritual, lo pagano, lo masculino, lo femenino, la raíz, la expansión hacia la comunidad, la parte de tradición y la parte también de expresión individual. Trabajar todos los centros emocionales. El flamenco es un arte donde la expresión de la emoción es fundamental, a través del cante, del baile, la melodía, la no melodía, lo que dice la letra, lo que calla, los silencios. Completamos encontrándonos con los centros intelectuales y los centros superiores en los rituales de las danzas tradicionales griegas, que de algún modo nos conectan con la época clásica, la cultura helenística y los orígenes del teatro y de la filosofía. Las danzas griegas son danzas que nos retan a un lenguaje que por un lado se apoya en la técnica, en la precisión, la circularidad y la colectividad, y que además buscamos trascender a esa técnica, ir más allá. Descubrimos a Shakespeare al tiempo que nos introducimos en la danza isabelina, la música instrumental del Renacimiento, la danza cortesana y la danza popular. Habitando un universo tan lejano como es el de Shakespeare, desde un lugar más intuitivo, desde una sabiduría corporal.
despertando el espíritu artístico más allá del teatro. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy ilusionada. Lo que más ilusión me ha hecho yo creo que es montar una obra entera. Aparte de la interpretación estamos haciendo diferentes departamentos, escenografía o vestuario. Todos los compañeros estamos trabajando bastante y en conjunto. Estoy trabajando a First, anciano de 87 años del Jardín de los Cerezos. Creo que mi personaje es súper fuerte, de hecho. Me ha enseñado a ver más allá de lo que esconde una sonrisa. Hay que trabajar muchísimo con el cuerpo, con el imaginario. Con el trabajo y al final las herramientas he podido conseguir una corporalidad distinta a la mía y sí, me lo he pasado muy bien jugando con estos personajes. Sosteniendo todos estos elementos en juego, se levantan al menos 2 montajes teatrales profesionales y se abarcan todas las áreas, desde la creación de la idea hasta la producción y distribución. Sosteniendo también estos elementos, nos adentramos en el trabajo práctico audiovisual y conocemos el resto de profesiones cinematográficas para aprender a desenvolvernos en un rodaje. Transformamos la palabra en imagen. Aprendemos desde los recursos humanos y materiales requeridos como el sonido, dossier, diseño de proyecto, plan de trabajo y diseño financiero, marco de actividad económica y fiscal. Hasta su distribución, información sobre programaciones, circuitos teatrales, festivales, residencias artísticas y redes de contacto. Trabajamos la relación con los otros compañeros, la escenografía, la energía, la voz, los cuerpos, la puesta en escena, y así es como armonizamos palabras, sonidos, movimientos, emociones, luces, espacios y público.